Bueno, ahora sí. Par de puntos importantes, ¿ok? Ya está habilitado el espacio para la entrega del trabajo. Entonces tienen hasta el sábado igual para que lo suban. Alguien me lo envió por ahí por correo electrónico, pero súbalo porque me lo envió como el sábado, una cosa así. Entonces, porfa, me lo envían, lo suben aquí a la plataforma. Entonces, ahí nada más en el espacio que está habilitado para la entrega del trabajo, lo entregan ahí. Igualmente, solo uno, porfa, del grupo. Entonces, ya con esa persona que lo entregue, ahí le pongo la calificación para los demás. Y eso con el primer avance. Con el examen, ya lo revisé. Entonces les voy a habilitar como una tarea, que no va a ser una tarea, pero va a ser como una tarea. Ahí ustedes lo van a ver y ahí les pongo la calificación. Entonces, igual solo ustedes lo van a poder ver. Es como si pusieran una tarea, va a salir como que ustedes no lo hubieran entregado, pero yo les pongo ahí cuánto fue la nota de esa tarea. Y se los voy a poner en semana 5. Entonces, en semana 5 ahí lo ven. Ahorita lo subo. Con respecto al examen, no les fue muy bien, que digamos. Promedio del examen fue un 61. Hay personas, hay una persona con un 100, dos personas con 90, pero también tengo personas con un 12, con un 17, con notas bastante bajillas. Para que revisen, para que realmente durante la clase estén consultando. En general, las preguntas eran las mismas que hicimos en clase. No hubo casi que ninguna variación. De hecho, varias de las preguntas eran iguales a las de la práctica o a las que se hizo en clase. Como el promedio sí está muy bajillo, eh, ahí les voy a poner una actividad para que el que la quiera entregar y esta semana, que igual para el sábado, la entrega y se ganan unos puntos ahí adicionales, ¿ok? Dependiendo, digamos, la persona que sacó el 100, pues no es necesario que la haga, ¿verdad? Entonces, puesto que ya tienen 100. Pero las personas que tengan la nota por debajo de 60, les voy a poner, y no que hayan perdido el examen, ahí les voy a poner como una actividad para que realicen, para que puedan subir un poquito, ¿sí? Porque sí siento que con ese examen de algunas personas ya quedan como muy comprometidos. Igual en semana 4 estaba la tarea de semana 4 que no se les he puesto la evaluación, ya lo tenía ahí listo para subirles la nota, pero les voy a poner un 100 en general a los que no tenían el 100 para que tengan ahí una mejoría en cuanto a la nota. Eh, Eso con respecto, como les digo, a los exámenes, a notas que están ahí pendientes de. Sí, pongan atención, pregunten, tal vez para este examen participen un poco más. Yo sé que a veces uno por eh, las clases en digital, las clases en línea, y no está poniendo del todo atención o está haciendo alguna cosa diferente. Yo eh, una maestría la saqué así en línea y pues uno entiende que a veces es complejo, ¿verdad? Dependiendo de la hora, dependiendo de el tipo de materia y demás, estar muy pendiente de la clase, pero este curso es muy práctico y el entender cómo se hacen las cosas es básico para que ustedes en el examen pues no pase lo que pasó a algunas personas, ¿verdad? Que sí salieron bastante amarillo. Eh, Voy a iniciar entonces con la clase del día de hoy. Hoy vamos a ver un tema que es de suma importancia, que son la parte de disoluciones. Ustedes dentro del trabajo que tienen en el laboratorio clínico tienen que hacer tienen que hacer muchas disoluciones, tienen que estar preparando diluciones, tienen que estar preparando sustancias o sí, disoluciones a diferentes concentraciones. Tienen que entender cuando se habla de peso-peso, a qué estamos entendiendo, cuando hablamos de peso-volumen, qué estamos entendiendo, cuando estamos hablando de concentraciones molares, molales, todo esto ustedes lo tienen que tener muy claro porque es parte del trabajo diario que ustedes van a estar realizando.
Tal vez ustedes podrían pensar que ponerle nombre a a un, a una molécula, pues eso no lo van a hacer día a día, ¿verdad? Pues sí reconocer de qué están hechas las moléculas y demás, pero tal vez ponerle un nombre, ustedes dicen, esto no es tan importante, no lo voy a utilizar en mi futuro profesional, pero esto sí, ¿ok? Esto sí lo van a tener que estar utilizando y tienen que entender muy bien qué es concentración, qué es porcentaje peso-peso, qué es una molaridad, qué es una molalidad, qué hacer cuando tenemos distintas concentraciones, una concentración base y poder transformarlo a una concentración que yo necesito para alguna máquina. Por ejemplo, los equipos de laboratorio necesitan las sustancias, necesitan las soluciones que miden a ciertas concentraciones y por eso las diluciones que ustedes tienen que estar realizando son muy importantes y tienen que ser muy precisas porque alguna mala medición puede dar al traste con diagnóstico de algún paciente. ¿Ok? Eso en términos, ¿verdad? Que trabajaran eh, para un laboratorio clínico, pero no sé si es cuando, eh, pero podrían trabajar también en algún otro tipo de laboratorio, no sé, un laboratorio eh, de aguas, un laboratorio químico, una empresa farmacéutica. No necesariamente tienen que considerar que ustedes solo van a trabajar como laboratoristas químicos eh, en en un hospital, por ejemplo. Pueden hacerlo en otros múltiples ámbitos de laboral. Entonces, este tema, como les digo, sí es muy importante que lo tengan muy claro. Entonces, primero, algo muy básico que sí es necesario que ustedes recuerden, que son las mezclas. Y aquí es que vamos a hablar de mezclas por eso, porque nosotros vamos a tener un sólido, ¿sí? Un sólido disuelto en alguna solución. Entonces, vamos a tener mezclas homogéneas. Recordad, ¿verdad? Que son aquellas en las que se observa solo una fase, no se identifican sus componentes, el tamaño de partícula puede ser intermedio. Por ejemplo, el agua con Profe, sal. Sí, perdón, sobre lo de los exámenes, ¿o hay que ir a recogerlos o usted los subió como a Academies, algo así se llama? a Camsis. No, no, yo se los voy a subir Acampsis. aquí. No, se los voy a subir como una tarea. Yo subo la tarea, pongo examen número 1 en semana 5 y ahí les van a aparecer las notas. Ah, ok. Ujú. Y bueno, tenemos lo que son las mezclas homogéneas, las mezclas heterogéneas y los coloides, ¿verdad? Nosotros vamos a trabajar generalmente con mezclas homogéneas. Las lecturas que hacen en los laboratorios clínicos o lo que hacen las máquinas, ¿verdad? Que se utilizan en los laboratorios, necesitan una mezcla homogénea. No va a tener uno ahí ver cuántas piedras hay en el agua, como una mezcla heterogénea. Pues no, en las mezclas homogéneas se necesita entonces cuantificar ese número de partículas, tenerlo disuelto, diluido, esa sustancia que queremos medir. Existen coloides también, ¿verdad? Que es otro tipo de mezclas que tampoco es que vamos a utilizar muchísimo en el laboratorio y nos vamos a enfocar primordialmente en las mezclas homogéneas. Recuerden que tenemos las disoluciones acuosas o las disoluciones en general, porque no solamente pueden ser en agua, también podemos tener disoluciones en aceite o en algún otro medio, en un éter o en una solución hidroalcohólica o en cualquier otro componente, ¿verdad? En donde estemos diluyendo algún producto. En las disoluciones van a ser aquellas mezclas homogéneas de dos o más sustancias. ¿Sí? Esa es la definición de disolución. También tenemos el concepto de disolvente, que es el compuesto que está en mayor proporción, y el soluto, que es el compuesto que está en menor proporción. Y esto pues es bastante claro verlo, ¿verdad? En donde tenemos, por ejemplo, un beaker en donde agregamos las partículas de soluto, una gran cantidad de disolvente y ahí las partículas de soluto estarán disueltas en ese disolvente.
puede llegar a un punto en que se sature, ¿verdad? Que agreguemos un montón y un montón y un montón de soluto y hace que ya no soporte más nuestro disolvente, ese soluto. Entonces precipite y ya no se disuelva, ¿verdad? Como cuando uno agrega al agua sal, usted le puede ir agregando sal hasta un punto en específico en donde ya no le puede agregar más sal, porque en ese momento se satura el solvente y ya no tiene mayor capacidad para poder disolver esas partículas de soluto. Entonces, tengamos muy claro, disolución es la mezcla de ambos. Soluto, el que está en menor concentración, y disolvente o solvente, el que está en mayor proporción. Siempre recuérdenlo, porque las fórmulas que vamos a utilizar siempre dicen tanto de soluto, tanto de solvente, tanto de disolución, nos dice el resultado. Entonces tenemos que tener muy claro qué es lo que estamos obteniendo. Si no tenemos claro desde el inicio qué es un soluto, qué es un solvente, qué es la disolución como tal, pues no vamos a lograr comprender los ejercicios. Entonces podemos tener diferentes tipos de disoluciones. Por ejemplo, las soluciones saturadas, sobresaturadas e insaturadas. ¿Quién me dice qué es el concepto de solubilidad? ¿Cuál es el concepto de solubilidad? A mí, o sea, lo que me suena es que es soluble, o sea, como que sí se puede combinar, pero no sé si es eso. Y digamos que sería como más o menos esa capacidad, ¿verdad? Que se tiene de un solvente de aceptar a un soluto. Entonces, por ejemplo, si yo les digo que la solubilidad de la sal en agua es de 36 gramos en 100 mililitros, ¿qué quiere decir eso? Que ese es el punto máximo. Si yo les digo que la solubilidad de la sal en agua a 20 grados centígrados es igual a 36 gramos por cada 100 mililitros, quiere decir que si yo tengo 100 mililitros de agua, la capacidad máxima de esa agua, de esos 100 mililitros, de disolver a la sal es de 36 gramos. Si yo le agrego 30 gramos de sal, le agrego 30 gramos de sal a esos 100 mililitros de agua, la solución queda insaturada, porque ella puede disolver hasta 36 gramos. Pero no, yo solo le agregué 30. Entonces tenemos una solución insaturada. Esto depende de la temperatura, ¿verdad? ¿Quién no ha calentado algo para tratar de que se disuelva más rápido, ¿verdad? Por ejemplo, cuando cocinamos o cuando estamos tomándonos un café. Si el café está caliente y le agregamos azúcar rápido se disuelve, pero si está frío y se disuelve menos, ¿verdad? Si le agregamos 36 gramos exactos a esos 100 mililitros de agua, decimos que la solución está saturada, es decir, que está en su punto máximo. Si yo le agrego un miligramo más de cloruro de sodio, ya ese miligramo no se disuelve, sino queda en el fondo como un sólido. Ya no se disuelve, queda en el fondo como un sólido. Pero también tenemos las soluciones sobresaturadas, que me aceptan, por ejemplo, disueltos 38 gramos. Si yo le digo que tengo 38 gramos disueltos en 100 mililitros de agua, usted me debería decir, no, ¿cómo va a tener eso si la capacidad máxima, si la solubilidad de la sal en el agua es de 36 gramos en 100 mililitros? Bueno, porque yo en algún momento varía las condiciones. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden hacer el experimento que toman 100 mililitros de agua, los llevan a ebullición, le agregan 36 gramos de sal, le agregan un par de gramos más, lo siguen calentando y después lo dejan enfriar. Ahí, sin perturbar a esa solución. Esos cambios en las condiciones, aumentarles la presión para que el soluto
sea más soluble en el disolvente, hacen que cuando alcance esos 20 grados, ya no me acepte 36 gramos, me acepte 38. Entonces me acepta una cantidad mayor. Sin embargo, esas soluciones sobresaturadas son muy inestables y normalmente, por ejemplo, en la universidad hacíamos un experimento en donde hacíamos una solución sobresaturada de sal y una vez que alcanzaba la temperatura de 20 grados y ahí la dejábamos, lo golpeábamos con un palito al beaker y eso hacía que precipitara el sodio. Le cambiaba y le perturbaba a usted las condiciones, entonces lo golpeaba y caía sal en forma de polvo o forma sólida en el fondo del vaso, después de ser una solución completamente soluble. Y eso por lo mismo, porque era una solución sobresaturada y las soluciones sobresaturadas pues tienen esas condiciones. La solubilidad depende de dos factores muy importantes, que es la temperatura y la presión. Si estamos hablando de líquidos, entre más temperatura tenga, más soluble se vuelve. Y a mayor presión, mayor solubilidad. ¿Sí? Porque presionamos. Vean, por ejemplo, en una olla de presión o en un, ¿cómo se llama? Eh, o cuando cocinamos, que cerramos la tapa de la olla. Eso hace que aumente la presión, que todo se disuelva y aumente la temperatura más rápido. ¿Cuándo no pasa esto? Cuando hablamos de solubilidad en gases. Por ejemplo, cuando aumentamos la temperatura y estamos tratando de solubilizar dos gases, esto no funciona. ¿Okay? Más bien los gases se solubilizan a temperaturas más bajas porque les baja esa velocidad de movimiento de partícula y permite entonces que se solubilice un gas en el otro. Luego tenemos los tipos de electrolitos, ¿verdad? Según el tipo de soluto. También las podemos clasificar como no electrolito, electrolito y electrolito fuerte, que es cuando la capacidad de esa solución de transmitir lo que es electricidad. Y eso nos permite también saber si estamos tratando con sales, si estamos tratando con ácidos fuertes, con bases fuertes. Entonces eso lo vamos a ver un poco más adelante en el curso. Así, normalmente van a encontrar una solución insaturada, saturada, sobresaturada, es una forma de verlo, y los factores que afectan la solubilidad. Las interacciones soluto-disolvente también son importantes, recordando que igual disuelve igual. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, que tenemos dos tipos de sustancias, aquellas sustancias que se conocen como polares y aquellas sustancias como no polares. Cuando hablamos ¿se acuerdan cuando hablamos de la electronegatividad? Y por ejemplo, el agua, la diferencia de electronegatividad entre el oxígeno y el hidrógeno es muy alta. Entonces, normalmente vamos a tener que esto tiene una carga parcial positiva y esto una carga parcial negativa. Entonces, por eso se llaman soluciones polares, porque hay una diferencia entre las cargas de un lado al otro de la molécula. Mientras que cuando hablamos de soluciones no polares, por ejemplo, podemos hablar de de carbonos y hidrógenos. Carbonos unidos a hidrógenos. Llámense un aceite, ¿sí? Que es un triglicérido, que son unas cadenas grandísimas de carbonos con hidrógenos. Sí, hay una diferencia, y si recuerdan el concepto de electronegatividad, el carbono es más electronegativo que el hidrógeno. Pero es la diferencia entre el carbono y el hidrógeno entre esa electronegatividad es muy poca. Entonces, sí, aunque parcialmente esto se vuelva positivo y esto se vuelva negativo, no es tan fuerte la diferencia como para formar polos. Entonces, por eso se les llama sustancias no polares. Cuando yo tengo sustancias, por ejemplo, los esteroides, que son sustancias que se utilizan o que crea el cuerpo para reducir las defensas del cuerpo, para reducir la inflamación en el cuerpo, para modular los niveles de estrés en el cuerpo, o por ejemplo las hormonas sexuales, una testosterona que produce
normalmente en las gónadas masculinas, o una progesterona que se produce en las gónadas femeninas, pues estas sustancias son no polares. Si uno ve la química de esas sustancias, son sustancias que son muy poco polares. Entonces son no polares. Y si usted ocupa disolver esa sustancia, esa testosterona, en alguna sustancia, no va a poder utilizar agua. Porque como una es no polar y la otra es polar, no se disuelven, no son compatibles y pasa lo que pasa con el efecto que todos hemos visto cuando tenemos agua con aceite. ¿Sí? Se separan. Entonces, estos tres factores son muy importantes para cuando estamos hablando de solubilidad. Ustedes en algún momento en el laboratorio clínico, en el laboratorio que trabajen, pueden que necesiten mezclar sustancias y tienen, no sé, un cloruro de vinilo, ahora que pasó eso en Ohio, o tienen alguna sustancia que es muy polar y tienen que disolver algo muy no polar. Bueno, pues van a tener que utilizar algún tipo de otras sustancias, algún emulsificante, por ejemplo, que les permita solubilizar uno de los compuestos o el soluto en el solvente, porque si no, no lo van a lograr. O cambiar el solvente, decir, bueno, no voy a luchar contra este soluto que es tan no polar, sino vamos a utilizar un solvente más polar para que me colabore. Entonces, esos tres factores es muy importante que los tengan claros, ¿verdad? La temperatura, la presión y lo que es la interacción soluto-disolvente. ¿Dudas hasta acá? No, Ok, profe. entonces, mantenemos, gracias. Lo que son, vamos a expresar la concentración en términos de unidades físicas. ¿Ok? Denme un segundito, porque... Ok, entonces, esa es la primera forma en la que vamos a expresar la concentración, que va a ser en unidades físicas. Es decir, vamos a hablar de porcentajes, referidos ya sea en unidades de masa o en unidades de volumen. Entonces, vamos a hablar de gramos, de mililitros, de kilos, de litros, de centilitros, o las unidades que queramos utilizar. Ok, pero siempre en términos de masa, todas las unidades de masa, ¿verdad? Que conforman desde los gramos, los decigramos, los miligramos, etcétera, hasta lo que son las unidades de volumen, litros, litros, etcétera, etcétera. Vamos a poder, por ejemplo, disolver un sólido en un sólido. Entonces podemos tener expresado en porcentaje masa, masa. Podemos tener un líquido en un líquido. Y esto nos vamos a hablar del porcentaje volumen, volumen. O podemos tener disueltos sólidos en líquidos en términos de masa, volumen. ¿Quién me da un ejemplo de un sólido disuelto en un sólido? Un sólido disuelto en sólido. O un líquido disuelto en líquido.
Profe, de líquido podría ser, no sé, glicerol en agua. Glicerol en agua, sí. Uno esperaría que tal vez, no sé si se disolverá. Yo creo que sí. El glicerol todavía es suficientemente polar para que se disuelva. Pero sí, el glicerol es un líquido y se puede disolver en agua. Un sólido en sólido puede ser también una crema. Por ejemplo, cualquier crema que ustedes vean, que ustedes dicen, mira, voy a ponerme esta hidrocortisona porque tengo irritada la piel. Y la hidrocortisona dice que está al 1%. Eso es un sólido, que es el polvo de hidrocortisona, disuelto en la crema, que aunque ustedes no la vean como un sólido, sólido, ¿verdad? Como pensando en que un sólido tiene que ser el hielo o una pared o demás, sí las cremas se consideran como sólidos porque no están en estado líquido. ¿Ok? Entonces, lo que se hace es disolver un polvo, que es la hidrocortisona, en ese sólido. Entonces, eso es un sólido sólido. Y un sólido en un líquido, pues puede ser sal en agua. Otro líquido muy importante son las mezclas hidroalcohólicas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hablamos que estamos que tenemos una cerveza que dice que es al 4,5%. Bueno, pues es 4,5% de alcohol. ¿Sí? Y un sólido en un líquido, por ejemplo, las nutriciones parenterales que se utilizan en pacientes que necesitan una nutrición vía intravenosa, porque no se le puede colocar vía oral, porque tiene comprometida la vía oral. Entonces, la dextrosa disuelta en agua, la dextrosa originalmente es un líquido, perdón, es un sólido, que cuando se mezcla con el agua, pues se diluye, sí, pero es un sólido disuelto en un líquido. Uno para pesar o para generar esa dextrosa al 5%, al 10%, al 50%, lo que hace es pesar la dextrosa, pesa un sólido y lo coloca en un líquido. Entonces, vamos a tener primero peso, el porcentaje peso-peso. Dice que relaciona la masa de soluto en gramos presente en una cantidad dada de solución. Por ejemplo, si en la etiqueta de un frasco de vinagre aparece la información de ácido acético al 4% en peso gramos, el 4% indica que el frasco contiene 4 gramos de ácido acético en 100 gramos de disolución. Y aquí es donde yo les digo que ustedes tienen que tener muy claro cuál es el concepto de soluto, de solución y de solvente. Porque vean cómo está la fórmula descrita para el porcentaje peso-peso. El porcentaje peso-peso es el peso del soluto entre el peso de la solución. Entonces, si yo les digo que pesé 10 gramos de dextrosa y lo disolví en 90 gramos de agua, ¿cuál es el porcentaje peso-peso? Lisa, ¿cuál es el porcentaje peso-peso? ¿Cómo lo saca? O Rebeca, ¿cómo lo saca? Sí, según yo usando la formulita que está ahí, ¿no? Ujú. ¿Cómo lo coloca? Profe, es que la pantallita está tapando la formulita, gracias. Este, y yo lo pondría como el primero que usted puso, el segundo como el segundo, porque habría que diferenciar cuál es peso de soluto y cuál es peso de la solución. Entonces, ¿qué pone en el numerador y qué pone en el denominador? No sé si arriba se pone el de 10 gramos y el de abajo el de 90.
Entonces, recuerden los conceptos que vimos antes. ¿Qué es el soluto? La sustancia que está en ¿qué? ¿En mayor o menor proporción? En menor proporción. Ok, entonces, ¿qué vamos a poner en el numerador? Sería la dextrosa, ¿no? Ok, entonces ponemos 10 gramos de dextrosa. ¿Y qué ponemos en el denominador? Los 90 gramos de agua. 30 gramos de agua. ¿Sí? Aquí es donde tenemos que tener cuidado con los conceptos, porque si revisamos por acá, decíamos que el solvente es el compuesto que está en mayor proporción, el soluto, el que está en menor proporción, y la disolución, la solución es la mezcla de dos o más sustancias. Entonces, cuando me están diciendo que es el peso de la solución, ¿qué quiere decir? Que es el peso de la mezcla de dos o más sustancias. Entonces, el peso de la solución es el peso del solvente, que sería el agua, más el peso del soluto. Entonces, al final queda 10 entre Profe, 100 ¿puede por explicar 100. otra vez de eso de nuevo, el peso de la solución? Recuerden, hay tres conceptos: soluto, solvente o solución, que también los podemos llamar disolvente o disolución, cualquiera de las dos formas. El soluto, el que está en menor proporción. El solvente, el que está en mayor proporción, el que me va a ayudar a disolver este soluto. ¿Y qué es la solución? El resultante de la mezcla del soluto más el solvente. ¿Sí? Pues la solución ya es estos dos sumados, es esta mezcla. Y lo que me dice la fórmula es peso del soluto entre el peso de la solución. Entonces, siempre en el denominador, recuerden colocar el peso de la solución, es decir, el peso del soluto más el peso del disolvente. Entonces, esto sería, ¿cuánto es el porcentaje peso del ejemplo que les estoy dando? Sería 10 entre 100, pero no sé qué acaba de hacer. Ya, el peso de la sería 10, que es el peso absoluto, entre el peso de la disolución por 100. Y esto debería quedar 10%. Si lo hubiéramos dejado sin el peso del soluto, hubiese sido 10 entre 90. ¿Sí? Y eso nos hubiera generado un error. Entonces, siempre recuerden que la solución se compone de el soluto más el solvente. ¿Claros con eso? Ok, entonces ese 90 se supone que es solvente, el otro es soluto. Entonces yo para sacar el peso de solución puse esos dos en el de abajo. Así es. Recuerda el Ah, ok. concepto de la solución. La solución es la mezcla de dos o más sustancias. Y esas dos o más sustancias son el soluto y el solvente. Entonces, por eso, aquí abajo es el peso de la solución. Ahorita vamos a hacer un poco más de ejercicios y vamos a ir viendo. Ok, Vean pero ahí se lo entendí. Gracias. perfecto, perfecto. Vean el porcentaje volumen-volumen. El porcentaje volumen-volumen se refiere al volumen de soluto en mililitros presentes en cada 100 mililitros de solución. Entonces, si una solución tiene una concentración al 5% volumen-volumen, significa que hay 5 mililitros de soluto disueltos en 100 mililitros de solución y se expresa con esa fórmula. Vean que es exactamente lo mismo. Es volumen de soluto entre volumen de solución. Entonces, si yo les digo que tengo ácido acético, glacial, que eso es ácido acético al 100%, que es puro ácido acético, y mido
10 mililitros y que los voy a disolver en 200 mililitros de etanol, entonces, ¿cuál sería el porcentaje volumen resultante? ¿Ok? Entonces, lo que tendríamos que hacer es, ¿cuántos son los mililitros del soluto? 10, porque es el ácido acético glacial, que es el que está en una menor proporción. ¿Cuál es el volumen de la solución? Bueno, serían 200 mililitros que me proporciona el etanol más los 10 mililitros que me va a aportar el ácido acético glacial. Entonces, al final, y esto por 100. Siempre recuerden que es un porcentaje y va por 100. Y esto sería un total de 10 entre 210. ¿Ok? Y ahí ya pueden determinar cuánto es el porcentaje volumen. Siempre, siempre, siempre es volumen de la solución. Entonces, por eso les digo, es aplicar una fórmula, porque termina siendo muy fácil. Pero tienen que tener claros los conceptos para saber qué es lo que están determinando. ¿Cuál es la diferencia entre el porcentaje peso con el porcentaje volumen? Pues que uno lo estamos refiriendo en unidades de peso y el otro en unidades de volumen. Entonces, básicamente, no cambia gran cosa. Profe, Ujú. al darle las respuestas, ¿con cuántos decimales le tenemos que responder? Pueden ser 2. No cambia mucho. Eso siempre depende de la sensibilidad del equipo que utilicen. Ya cuando vean en química clínica o en equipos de laboratorio, ellos les dirán cuál es la sensibilidad que tiene. Por ejemplo, si yo les digo que yo tengo una balanza analítica que me da resultados en, no sé, en centigramos, entonces ustedes pueden decir, bueno, y tiene una buena balanza y que tiene bastantes decimales. Pero si tienen una balanza ahí granataria, de esas con las que uno pesa papas, y pues uno sabe que el porcentaje de error es muy importante. Entonces, como que usted diga ahí, 2 kilos de papas. Nadie se va a fijar si es 2 kilos, 2.1. Entonces, para términos de la clase, 2 decimales, más que suficiente. Pero ya cuando trabajen con equipos de laboratorio, con equipos volumétricos, siempre la exactitud o qué tan exacto es ese equipo con el que ustedes están trabajando, es quien les va a decir qué tanta incertidumbre tiene mi equipo y por ende qué tantos decimales tengo que utilizar o qué tantos no. ¿Ok? Luego tenemos entonces el porcentaje masa volumen. Ven que aquí pues ya es todavía más sencillo determinarlo, pero siempre, siempre, siempre lo vamos a expresar de esta forma. Cuando yo les hable que algo está al 10%, por ejemplo, peso volumen, yo les voy a dar a entender que hay 10 gramos de soluto en 100 mililitros 100 mililitros de solvente. ¿Por qué del solvente? Porque es un sólido en un líquido y yo no puedo asumir o sumar gramos y mililitros. No puedo hacerlo. ¿Ok? Entonces, abajo, o el denominador es el solvente. Siempre vamos a tener un sólido en un líquido. Aquí uno no puede asumir que los volúmenes son o se suman. Por ejemplo, que si yo peso 10 gramos del soluto, me está aportando 10 mililitros de volumen. Por eso es que uno nunca, cuando trabaja en términos de porcentaje masa volumen, habla de que el denominador sea una solución, o sea, mililitros de solución, sino mililitros de solvente. ¿Ok? Son gramos de soluto en gramos, o sea, en términos de masa, en 100 mililitros de solvente. ¿Ok? Ahora sí, una vez que tenemos eso, hagamos ejercicios. Al final de cuentas, uno haciendo ejercicios con este tipo de problemas, pues es más fácil. ¿Sí? Realmente logra
pues llegar a respuestas de manera más sencilla. Dice, calcule el porcentaje peso-peso de una solución que tiene 6 gramos de soluto en 80 gramos de solución. ¿Quién me va diciendo cómo lo hago? ¿Cómo lo calculo? ¿Cuál sería el primer paso que tiene que hacer? Localizar la fórmula, o sea, poner la fórmula. Así es, poner la fórmula. Y entonces, para yo poner la fórmula, yo tengo que identificar con qué unidades estoy tratando. ¿Estoy tratando con unidades de masa o con unidades de volumen? Eso sería con unidades de masa. ¿Ok? Entonces, unidades de masa, estamos hablando de ambas son unidades de masa, un porcentaje, peso, peso. ¿Y cuál es la fórmula para el porcentaje peso, peso? ¿Gramos de qué en el numerador? Arriba es gramos de soluto en el numerador. Yes. Gramos de soluto y en el denominador. En el denominador gramos de solución o disolución por 100. Solución. Perfecto. ¿Ok? Entonces, esa es la fórmula. Gramos de soluto entre gramos de disolución por 100. Ahora sí, me dicen calcule el porcentaje peso-peso a partir de esta solución. Si yo ya tengo la fórmula, yo ya identifiqué cuál fórmula es, lo que tengo que hacer es identificar qué me están preguntando. Porque yo perfectamente les podría preguntar por el soluto, o les podría preguntar por los gramos de solución, o les podría preguntar por los gramos de solvente. Si les doy de partida cuánto es el porcentaje peso-peso. Pero en este caso les estoy haciendo una pregunta muy directa. ¿Cuánto es el porcentaje peso-peso? Ok, yo quiero saber esto. Esto es X. Esto es lo que yo no conozco. Conozco esto y conozco esto. Ok, entonces lo que ocupo determinar es porcentaje peso-peso. Entonces, porcentaje peso-peso es igual. ¿Qué pongo en el numerador? ¿Cuánto es? En el numerador serían 6 gramos. Y en el denominador. Serían los 80 gramos de la solución más el soluto. No. Vean, ¿quieres No, que le explique? ya ahí está Ajá, incorporado. O sea, ya así ahí en los es. 80 gramos está el soluto más el solvente. Así es. Vean que Ujú. siempre tienen que leer muy bien el ejercicio, porque esa palabra los puede confundir. Vean que yo les estoy dando que son 80 gramos de solución. Entonces, aquí ya eso sería. ¿Cuántos son los gramos de solvente entonces que hay en esa solución? Si yo les digo cuántos son los gramos del solvente o averigüen los gramos del solvente, ¿cuántos serían? Serían 74 gramos. 74. Perfecto, serían 74 gramos. Súper bien. ¿Ok? Serían 74 gramos. ¿Ok? Si hablo del solvente. Pero como aquí les estoy dando 80 gramos de solución, entonces divido 6 entre 80 por 100. No tengo la calculadora a mano, pero eso sería el resultado. ¿Sí? Entonces vean que es básicamente 7,5, profe, por ciento. 7,5%. Perfecto. ¿Ok? Entonces vean que ese es el resultado que esperamos. Como digo, esto parece muy sencillo, pero esto lo hacen ustedes a diario, que lo tienen que saber hacer. A partir de que tengo un polvo ahí, que tengo que hacer una solución, puede que la microbióloga, la jefa del laboratorio, la doctora Porras, les diga, bueno, ustedes tienen que ir y preparar una solución al 7,5% de dextrosa. Ok, vamos a hacer. Entonces te dicen, doctora, ¿de qué? 7,5% peso o peso volumen. Y ella dice, no, peso volumen. Listo. Ok, entonces ustedes van y lo preparan. Pero tienen que tener muy claro de dónde salen estos conceptos. Dice, ¿cuál es el porcentaje de una disolución que se prepara disolviendo 20 gramos de cloruro de sodio en 200 gramos de agua? Ustedes me dicen, ¿cómo lo resuelvo? Planteamiento rápido.
Coloco la fórmula. Porcentaje peso. Y sustituyo. ¿Qué me están preguntando? Porcentaje peso. ¿Tengo los gramos de soluto? Sí, 20. ¿Tengo los gramos de solvente? Sí, 200. Más los 20 que me aporta el soluto. Por 100. Y ese sería el resultado. 20 entre 220 por 100. Y ya ustedes tendrían cuánto es el porcentaje peso de esa solución. Súper fácil. ¿Ok? Rápido. Ustedes de una vez lo toman. Este ejercicio lo vamos a hacer para después. Utilizando densidades. Para colocar estos. ¿Ok? Entonces ahora les digo. Necesito preparar 300 mililitros de una solución de una solución de carmín, índigo de carmín. Una solución de índigo de carmín al 13%. ¿Sí? Y llegó la doctora Porres y les dijo, prepárenla. ¿Cómo la hacen? Tienen que preparar una solución de índigo de carmín al 13%. ¿Cómo lo preparan? ¿Qué es lo primero que hacen? Profe, el índigo de carmín, no sé qué es, que es como un líquido o es sólido. Líquido. El líquido, entonces sería utilizar la formulita del porcentaje volumen. Sí, perfecto. Ahí ya me están dando el porcentaje. Ahí está la fórmula. Entonces, ¿qué sustituye? ¿Qué tiene? ¿Qué información tiene? Bueno, tengo el porcentaje volumen, entonces ahí Usted, lo sustituyo. usted sabe que usted tiene que tener una fórmula del 13%. ¿Qué más? 300 mililitros de una solución. Entonces, aquí Eh, me están dando el dato de qué, que son 300 mililitros, el numerador o el denominador. el denominador. Perfecto, ok, es el denominador. Están diciendo que yo quiero llegar a preparar eso, 300 mililitros de una solución al 13% de índigo de carmín. Entonces, el índigo de carmín es el soluto. Ujú, Entonces, esto es X. Yo no lo sé. Y ahora, en lugar de nada más aplicar la fórmula así, lo que tengo que hacer es un despeje. ujú. 13 por 300 entre 100. Y eso es X. ¿Y cuánto le da? 39. 39. Ujú, 39 mililitros. 39 mililitros. 39 mililitros. Entonces, si ustedes estuvieran en el laboratorio, hacen este cálculo. ¿Y qué es lo que tienen que ir a hacer? Ustedes tienen que ir a agarrar un beaker, no sé, o una probeta, y medir 39 mililitros de índigo de carmín, que es hidrosoluble. Entonces, su solvente va a ser agua. ¿Cuánto tienen que medir del solvente? Serían en este caso 261. 261 mililitros. Perfecto. ¿Ok? Entonces, esto es lo que tienen que hacer. Ustedes les dieron una instrucción que necesitan que preparen índigo de carmín al 13%, 300 mililitros. Ustedes van y miden del índigo de carmín puro, 39 mililitros, y lo disuelven con
261 mililitros del solvente, que en este caso es agua. Y ya obtienen esa solución que les dijeron que prepararan. Entonces vean que todos los ejercicios que vayamos a hacer de esto de concentración, de peso-peso, volumen-volumen, peso-volumen, van a ser muy sencillos. En general, siempre sigan las mismas, el mismo lineamiento. Ustedes dicen, ¿qué es un porcentaje peso-peso, un porcentaje volumen-volumen, un porcentaje peso-volumen? Y ya, pongo la fórmula. Identifico qué valores tengo, identifico qué es lo que me están pidiendo. Y si me están pidiendo el soluto, si me están pidiendo los mililitros de solución, si me están pidiendo el solvente, o si me están pidiendo el porcentaje peso-peso, el porcentaje volumen-volumen. Ustedes así lo deberán de hacer. ¿Ok? Entonces dice, determinar el volumen de etanol necesario para preparar 800 mililitros de una solución hidroalcohólica al 5% volumen-volumen. Vamos a ir haciéndolo como los pasos que identificamos. Me están hablando de un porcentaje volumen-volumen. Entonces yo pongo porcentaje volumen-volumen es igual a los mililitros del soluto entre los mililitros de la solución por 100. ¿Qué tengo? Tengo porcentaje volumen-volumen, ya me lo están dando. Me están diciendo, determine cuánto es el volumen de etanol necesario para preparar esos 800 mililitros de una solución hidroalcohólica. Entonces, posiblemente aquí me estén diciendo que, como es una solución hidroalcohólica, es el etanol, es ese soluto el cual necesito saber. Entonces, tengo que ahora la X es el numerador. Sé que mi denominador son 800 mililitros y esto por 100. Entonces, al final, nada más despejo X. 5 por 800 entre 100. ¿Cuánto da esto? 40. 40. 40. 40 mililitros. Y vean que ustedes pueden corroborarlo y pueden decir, mira, esto dio bien. Porque recuerden, el soluto tiene que ser menor. Y este volumen que está aquí, tienen que darme menos. Aquí nos dio 40, aquí nos dio 39. Vean que si por alguna razón esto les da 4000, algo hicieron mal. Plantearon mal las cosas, se les olvidó poner el 100, que pasa mucho, ¿verdad? Porque uno no pone el 100, entonces multiplica 800 por 5 y eso le da 4000, creo yo. ¿Sí? 4000, y eso no tiene sentido, porque 4000 es más grande que 800. Esto nunca, cuando usted divida 4000 entre 800, le va a dar 5. Entonces, tengan siempre ese cuidado, esa percepción o esa perspicacia de revisar, de decir, mira, este número como que no me calza, hay algo que estoy haciendo mal. ¿Okay? Bueno, son las 5:25, démonos unos 15 minutos, a las 5:40 empezamos de nuevo. ¿Okay? Y seguimos con los otros ejercicios.
Bueno, continuemos. Ok. Porcentajes peso, porcentajes peso, volumen. ¿Estamos claros con porcentajes como tal? Los ejercicios no se salen de ahí, de determinar cuánto es el absoluto, cuánto es el solvente, cuánto es el porcentaje peso-volumen y el porcentaje peso-peso. Ahora vamos a hablar de un tema que se llama aligación. Y la ligación es una fórmula que nos acompaña a resolver problemas referentes de mezclas. Ok, entonces nos va a ayudar a determinar, por ejemplo, montos, nos va a ayudar a determinar cómo preparar determinadas sustancias a partir de sustancias con una concentración ya conocida. Ok, entonces, la ligación es una forma que vamos a utilizar para determinar mezclas. ¿En qué se basa? Se basa en un principio matemático que es bastante complejo, pero que es una aplicación de fórmula al final. Nosotros, por el alcance del curso, y pues no vamos a explicar todo el alcance matemático del ejercicio porque no viene a cuentas, ¿ok? Sino vamos a entender la aplicación. ¿Para qué nos sirve la ligación? Nos sirve para poder determinar concentraciones, preparar cosas a partir de otras que ya tengamos listas. Imagínense que ustedes tienen una solución agar-agar concentrada. Así la venden en el mercado. Una solución al 60% volumen-volumen. ¿Ok? Así lo venden galones de solución agar-agar al 60%, pero así no funciona en el equipo. Sin embargo, lo venden más concentrado para poder abaratar costos, porque si lo venden más concentrado, entonces ustedes pueden preparar distintas concentraciones a partir de eso. Entonces, por ejemplo, yo tengo solución agar al 60%. Y eso es lo que yo consigo en el mercado. Profe, Ujú. disculpe, ¿usted está compartiendo pantalla? ¿Y teoría? No, a mí no me aparece. No. Ok, vamos a ver. Ahora sí, díganme que sí. Sí, ahora sí. Ok, Gracias. pero bien. Entonces, imagínense que ustedes tienen esa solución agar en el mercado que la encuentran al 60%. Volumen, volumen. Pero eso a ustedes no les sirve en el laboratorio. A ustedes les sirve soluciones en una concentración al 15% y al 10%. ¿Sí? También en el mercado pueden conseguir agar al 20%. Es otra solución estándar que se consigue en el mercado. Ahora sí, ustedes están ahí en el laboratorio y les piden preparar una solución agar al 15% y al 10%. ¿Cuánto? Les dicen preparen 1 litro al 10% y 2 litros al 15%. Y ya, esos son todos los datos que le dan. Entonces, ustedes se van a quedar, bueno, ¿cómo lo preparo? ¿En qué es soluble el agar? Ah, en agua. Es soluble en agua. Entonces, ustedes pueden diluirlo. Aquí lo que vamos a hacer es calcular qué tanto tengo que diluir yo esta sustancia que está al 60% o esa sustancia que está al 20% para obtener una al 15 y la otra al 10. Esto es lo mismo que cuando tenemos algo muy picante. Entonces yo tengo algo que me quedó demasiado salado. Me quedó muy salado y yo necesito agregarle más agua para diluirlo, porque si no eso es incomible lo que me acabo de hacer. Entonces esto viene siendo muy parecido. Parto de algo que está muy concentrado, digamos que tiene mucha sal, que está muy concentrado, para realizarlo, para obtener un resultado
con menos concentrado. Entonces, imagínense que yo, por los pasos que yo voy a usar la ligación, es tomar dos sustancias, ¿ok? Dos porcentajes que voy a utilizar. Uno, que va a ser, o sea, yo ocupo obtener, quiero hacer 2 litros de agar al 15%. Entonces, eso es lo que tengo que hacer. Yo ya sé que tengo que hacer 2 litros de agar al 15%. Entonces, siempre, 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 la ligación nos va a decir, usted tiene que juntar algo, tiene que mezclar algo que esté por encima de la concentración que yo quiero, junto con algo que esté por debajo de la concentración que yo quiero. Porque si no, yo no puedo obtener este porcentaje. ¿Qué quiero decir con eso? Imagínense que ustedes tomaran el agar al 60% y tuvieran agar al 20% y los juntaran. Ustedes mezclan y hacen diferentes mezclas. Las mezclas resultantes entre este y este siempre van a estar en este rango. Máximo 60, si le pongo puro agar al 60, o si le pongo puro agar al 20, va a estar al 20%. Pero nunca va a estar por encima de 60, ni va a estar por debajo de 20. Nunca va a suceder eso. Todo lo que me dice la ligación es que para obtener una concentración determinada, yo tengo que utilizar de partida una sustancia que esté por encima de esa concentración y una que esté por debajo de esa concentración. Entonces, yo voy a utilizar, por ejemplo, la que está al 20%, porque está por encima de ese 15%, y que voy a utilizar que esté por debajo el agua, y lo voy a dividir con agua. ¿Cuál es el porcentaje, volumen, que tiene el agua con respecto al agar? 0. Es un 0%. ¿Por qué 0%? Porque no tiene, es agua pura, es agua destilada, no tiene ni una gota, ni una molécula de agar. Entonces está al 0%. Entonces quiere decir que yo tengo agar al 20 y le voy a agregar agua, a cierta cantidad de agua, para diluirlo y que ya no esté al 20%, sino que esté al 15%. Ahora sí, la ligación lo que nos permite determinar cuánto de cada uno. ¿Sí? Entonces, siguiente paso. Paso número 1, identifico lo que tengo que preparar. Paso número 2, voy a utilizar de componentes de partida uno que se encuentre por encima de ese porcentaje o de esa concentración y uno que se encuentre por debajo. Listo. Los coloco de esta forma. Está al 20%, el que está al 0% y el que quiero en el medio. Y voy a hacer una resta en cruz. Voy a hacer esto así. 15 menos 0, 15. 20 menos 15, 5. Es en cruz porque el resultado que yo hago, 20 menos 0, lo va a tener en la parte de arriba. Y el otro, que es en cruz, 20 menos 15, lo va a tener en la parte de abajo. Ese es el segundo paso. Ya los tengo y listo. Lo que nos dice la teoría, lo que nos dice la ligación, es que yo, para poder obtener agar al 15%, tengo que, a partir de agar al 20 y agua, tomar 15 partes de agar al 20 y 5 partes de agua. Pero eso son partes. Yo no puedo medir partes. Yo no sé cómo medir partes. Entonces, aquí es donde vamos a utilizar vamos a hacer una comparativa. ¿Okay? Y donde vamos a necesitar cuánto es la cantidad que nos está pidiendo el ejercicio. Lo que me dice el ejercicio es que yo quiero hacer 2 litros de agar al 15%.
Yo acabo de averiguar que para yo hacer ese agar al 15%, tengo que formar, porque tengo que usar 15 partes de agar al 20 y 5 partes de agua. Quiere decir que está formado por la totalidad o este 15% va a estar formado por 15 partes y 5 partes. Entonces, estas partes se suman. Somos 15 más 5 son 20 partes. ¿Qué quiere decir? Que va a estar formado esa solución agar-agar al 15% por 20 partes. ¿Distribuidas de qué forma? 15 partes de agar al 20 y 5 partes de agua. Nuevamente, yo no puedo medir esto. No hay ningún instrumento de medida que me mida partes. Yo lo tengo que transformar en términos de volumen. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Decir que esta totalidad de partes, estas 20 partes, van a ser igual a los 2 litros que yo quiero hacer. Ahora sí, si yo ya sé que esas 20 partes, que la sumatoria de ambas es la totalidad del volumen que yo quiero hacer, o sea, los 2 litros, yo les pregunto, ¿cuánto tienen que medir de agar al 20% y cuánto tienen que medir de agua en términos de volumen? Si yo ya tengo esta igualdad, que 20 partes es a 2 litros, ¿a cuántos litros equivalen 15 partes? Estas que están aquí, que corresponden a agar al 20. Entonces, si 20 partes, que es la totalidad, corresponden al total del volumen que yo voy a hacer, ¿cuánto corresponden estas 15 partes? Entonces, esto es una regla de 3. 20 es igual a 2 litros. Esto es X. Y esto es 15. Despejo la X. ¿Y cuánto nos da esto? X nos da 1,5. 5 unidades en litros. ¿Qué quiere decir? Que para yo obtener 2 litros de agar al 15%, necesito 1,5 litros de agar al 20. ¿Y cuánto de agua puedo hacer? La regla de 3, igual. Decir que 20 partes es igual a 2 litros, como 5 partes es igual a X, en donde X sería 0,5. 0,5 litros. ¿Por qué lo hice tan fácil? No tengo que sacar calculadora, no tengo que calcular nada. Porque yo sé que la sumatoria de esto más esto tiene que ser igual a 2. ¿Sí? Entonces, si ustedes dicen en el laboratorio, prepárenme 2 litros de agar al 15%, eso es lo que hay. Ustedes van y ven que tienen agar al 20, agar al 60 y agua. Pues lo que tienen que hacer es medir 1,5 litros de agar al 20 y 0,5 litros de agua. Los juntan, los mezclan y ya ustedes saben sí o sí que les va a dar ese resultado. Vean que el ejercicio también nos decía que hiciéramos agar al 15%, perdón, al 10%. 1 litro
de agar al 10%. ¿No? Así. ¿Ok? Entonces, nuevamente, vamos y nos fijamos que tenemos. Teníamos agar al 60, teníamos agar al 20 y teníamos agua, que estaba al 0%. Entonces, vamos a hacer, ¿sí? Vamos a ir haciendo paso por paso. Ocupamos 1 litro de agar al 10%. Hoy voy a utilizar el que está al 60, porque tengo un montón, ya se va a vencer y no lo he utilizado. Entonces, la jefa me dijo de 60. ¿Sí? Entonces, utilizo de 60. ¿Puedo utilizar el agar al 20? No, porque si yo pongo un 20 acá, aunque matemáticamente lo pueda resolver, el ejercicio va a quedar mal hecho. ¿Sí? Porque recuerden que 20% no está por debajo de 10. Entonces, cuando yo mezclo agar al 60 y agar al 20, no importa la combinación que haga, siempre se va a encontrar entre 20 y 60. Entonces voy a usar agua. Tengo agua y agar al 60. ¿Cuál es el siguiente paso? Restar en cruz. 10 menos 0, 10. 60 menos 10, 50. ¿Ok? El siguiente paso, sumamos. 50 más 10 son 60 partes. Ya sabemos que ese agar al 10% va a estar formado por 60 partes. ¿Y cuánto es lo que yo quiero preparar? 1 litro. Entonces, estas 60 partes van a ser equivalentes a esa totalidad que yo quiero preparar, que es 1 litro de agar al 10%. Ahora sí, ¿qué me dice mi aligación? Que yo necesito 10 partes de el agar al 60%. ¿Y esto a cuántos mililitros o a cuántos litros equivale? Entonces multiplico 10 por 1 entre 60. Y ya obtengo cuánto es el volumen de en litros que va a requerir del agar al 60%. Que van a ser 0,167 litros. Lo hago para el agua. Para el agua, igual sé que 60 partes es igual a 1 litro, como 50 partes es igual a X. Y esto me tiene que dar 0,83 litros. Esto, si uno lo redondea a 2 decimales, da 1,7. Entonces, ya lo tienen. Ya tienen el ejercicio listo. Ya saben cómo realizar una ligación. Ya ustedes podrían decir, bueno, yo tengo que preparar 1 litro de agar al 10% a partir de agar al 60 y agua, pues nada más voy y mido 170 mililitros, si lo quiero pasar a mililitros para que sea más fácil de medir, 170 mililitros de agar al 60 y 830 mililitros de agar, perdón, de agua. ¿Dudas? Profe, Ujú. ¿usted me haría el favor de explicarme cómo es que usted saca ese el 0,167? Si me hace el favor. Es una regla de 3. Entonces yo lo que le estoy diciendo es que 60 partes era igual a 1 litro. Y 10 partes era igual a X. Entonces esto es una igualdad, es una regla de 3.
60 por 10, 1 litro y X. Y es despejar X. Entonces, cuando yo despejo X, eso dejo 1 litro acá, paso la X a multiplicar, sería 60 partes por X entre 10 partes. Para despejar la X, 1 litro por 10 partes. Y este 60 que está multiplicando la X, lo paso a dividir. Y queda 60. Entonces 1 por 10 entre 60. Partes con partes se van. Y las únicas unidades que me quedan son litros. Entonces es una regla de 3. Como lo hacemos ese despeje. Regla de 3 y despeje. Ah, bueno, está bien, muchas gracias. Con gusto. ¿Dudas? De momento no, profe. Hagamos uno más. Queremos hacer o queremos preparar dextrosa al 8%. Y en el mercado encontramos dextrosa al 50%, dextrosa al 5%, agua estéril y dextrosa al 10%. Igual ustedes me dicen, mira, tenemos un montón de opciones para hacerlo. ¿Ok? ¿Qué opciones tengo? Vean que si yo necesito dextrosa al 8%, puedo hacerlo de múltiples formas. Puedo tomar de partida dextrosa al 50% y agua. Puedo tomar de partida dextrosa al 50 y al 5. Puedo tomar de partida dextrosa al 10 y dextrosa al 5. O puedo tomar de partida dextrosa al 10 y agua. Y cualquiera de las formas que yo escoja, si sigo el proceso de ligación, tiene que sí o sí darme bien. Vean que son un montón de opciones. No necesariamente se tienen que limitar a una, porque a veces pues, tenemos un montón de extras al 50, o a veces tenemos un montón de extras al 5, o casi no tenemos de extras al 10, aunque siempre lo preparemos con extras al 10, puede que esté agotado y no tengamos cómo prepararlo con extras al 10. Entonces hay múltiples opciones para prepararlo. Entonces vean que tienen todas esas 4 opciones. Entonces, si lo hacemos, 8 menos 0, 8, 50 menos 8, 32. Estos son 50. Y vamos a preparar 1000 mililitros. Entonces, 50 partes es a 1000 mililitros. Como 8 partes. Es a X. Y con esto determinamos cuánta dextrosa al 50 hay. Entonces, si multiplico 8 por 1000, entre 50, me va a dar que son 160 mililitros. Entonces, vean que para preparar 1 litro de dextrosa al 8% a partir de dextrosa al 50 y de agua, requiero 160 mililitros de dextrosa al 50%. ¿Y cuánto de agua? 1 a 2. O lo vuelvo a plantear y hago 50 partes. Es igual a 1000. Como 42 partes es igual a X. Y lo determino. O, como yo ya sé que voy a preparar 1000 mililitros, digo 1000 menos 160. Y esto es igual a 840 mililitros. Y esto de acá debería darles igual 840 mililitros. ¿Sí? Entonces vean que es muy sencillo. En general, la ligación es seguir esos pasos. ¿Sí? Nada más seguir. Si lo hago acá, con este otro, lo hacemos igual.
8 menos 5, 3. 50 menos 8, 42. 42 y 3, 45. Y lo volvemos a hacer. 50 partes es a 1000. Perdón, no 50, no hagan caso. 45 partes es igual a 1000 mililitros, como 3 partes es igual a X. Entonces multiplicamos 3 por 1000 y lo dividimos entre 45 y eso nos da 66,6 mililitros. ¿Sí? Entonces, eso es de dextrosa al 50%. ¿Y cuánto le agrego de dextrosa al 5? Bueno, 1000 menos 66,66. ¿Sí? Y esa es otra forma de preparar o de obtener dextrosa al 8%. Lo mismo si lo hago para esta escogencia o lo mismo si lo hago para esta escogencia. ¿De qué depende que escoja? De la disponibilidad del producto o del precio. Puede que me digan que cada mililitro de dextrosa al 50% vale 100 colones. El agua vale 1 colón, un mililitro. La dextrosa al 10, no sé, 20 colones. Y la dextrosa al 5, 5 colones. ¿Sí? Entonces uno podría decir, ¿con cuál preparo? ¿Cuál preparo? Y que me salga más barato. ¿Yo para qué voy a estar usando materiales carísimos si puedo utilizar materiales baratos? Y ya con eso lo hago. Por ejemplo, con dextrosa al 10 y agua. Podría ser una opción. Con dextrosa al 10 y dextrosa al 5. Entonces, normalmente uno lo calcula, ya puede determinar cuál fue la opción que le salió más cómoda. ¿Okay? Entonces, vean que ligación es algo fácil, porque es al final de cuentas aplicar una fórmula. Vean que para este ejercicio en general se pueden llegar por múltiples caminos a la respuesta, pero hay que hacerlo con orden y con cuidado. ¿Okay? Consultas. Si ustedes ven la presentación, puesto que la tienen ahí, ¿verdad? Ya en la clase, también pueden ver que está la concentración molar, la concentración molal, pero eso lo vamos a hacer para la próxima clase, para no meterles concentración en términos de unidades de masa y de volumen, y aparte en unidades químicas. ¿Sí? Entonces solo vamos a trabajar eso. Y si no hay dudas, suban el trabajo, ¿verdad? Y yo ahora en la noche les habilito el espacio, les subo las notas del examen y les habilito el espacio para que entreguen unos ejercicios ahí sencillos que puedan realizar para reponer ahí algunos puntos del examen. ¿Ok? Ahí se los voy a colocar en el aula virtual. Todo en semana 5 se los voy a poner, para que no lo busquen en semana 6. Estamos entonces, cuídense. Nos hablamos Está la bien, próxima profe. semana. Que pase buena Igual, noche. profe.